Hola, bueno, un saludo para todos, buenas tardes. Queremos saludarlos el día de hoy, Alexander Parrales, David Cortés, quien les habla. Estamos comenzando hoy una serie de dos webinars, dos contenidos que queremos compartirles a ustedes en cuanto al tema de emprendimiento. Es algo que venimos trabajando ya de un tiempo para acá, que nos ha venido como rondando la cabeza y encontramos el momento perfecto para compartir este contenido con ustedes. Queremos trabajar el tema del emprendimiento a partir más del emprendedor, más que del emprendimiento o el negocio como tal. Por eso le hemos denominado a esta saga de dos webinar Emprencer, Arma tu ADN, Emprendedor. Entonces, el día de hoy, Alex nos va a facilitar el tema, nos va a compartir tips, nos va a compartir desde su experiencia, porque es algo que quiero recalcar y es que estos webinars están construidos más allá de una base teórica, más viene desde la experiencia de lo que hemos vivido nosotros como emprendedores y como seres humanos dentro de un emprendimiento. Entonces, bienvenidos de nuevo y te paso a ti la palabra, Alex. Bueno, David, muchísimas gracias eh, por hacer la introducción a esta serie de contenidos. Bueno, es una serie de dos contenidos que vamos a hacer así en este formato, en video. Y créannos, se los dijimos a lo largo de varios días en las redes sociales, en verdad que este par de temas los hemos ya trabajado desde hace varios meses, lo teníamos ya pensado, inclusive lo teníamos pensado en este formato, en el formato de webinar, inclusive antes de todo este rollo del aislamiento social. Entonces, bueno, pero que sea un motivo, que sea una excusa para hacerlo. Y como pueden ver, estamos desde nuestras casas. No estamos en ningún estudio de televisión, no estamos violentando la medida de aislamiento, ¿no? Estamos desde nuestras casas conversando. Básicamente lo que vamos a hacer es hablar un rato, muy cortito, alrededor como dice David, emprender. Eh, ¿Qué es eso de ser emprendedor y cómo uno puede armar como su propio rompecabezas emprendedor? Y me voy a tomar una libertad el día de hoy, es que me voy a tomar a mí mismo como ejemplo. O sea, yo ya me voy a tomar como ejemplo de los conceptos que queremos compartir el día de hoy. Una de las preguntas que muchas veces nos hacen, pues, mi nombre es Alexander, pues posiblemente para los que no me conozcan. Y junto con David, David es coach y tiene su empresa de coaching, y la mía que se llama Emprendiendo, que trabajamos con emprendedores, y usualmente nos preguntan mucho cómo es eso de ser emprendedor, que si uno nace, se hace, y bueno, y un poco de cosas. Y me puse yo como a rebuscar en elementos, y me encontré con esto, no exactamente con esto, pues me hubiera encantado encontrarme con los elementos reales de esta historia. Y es que cuando estaba yo terminando el colegio y iniciando la universidad, por allá, uy, hagan cuentas, año 91, 92, más o menos, junto con un amigo, nosotros siempre nos ha gustado mucho el rock, el metal, y en esa época, créanme, había una época en que encontrar información era supremamente difícil. Era muy, muy difícil estar enterado de cuál era el nuevo disco, cuál era el nuevo concierto, quiénes eran los artistas del momento. Y nosotros pues nos dimos la pela escuchando radio así hasta altas horas de la noche, escuchando emisoras inclusive a través de algo que era la onda corta, porque ahí no podía escuchar mucho como emisoras de otros países y cosas así. Nos enteramos que había unas revistas en Europa y bueno, ahorramos, recolectamos dinero, compramos revistas en Europa, las traíamos a Colombia. Venían en inglés, entonces mi amigo y yo lo que hacíamos era traducirlas, las escribíamos a mano, o sea, esas historias traducidas las escribíamos a mano, le sacábamos fotocopias a las revistas originales, las pegábamos en hojas de blog, y al final sacábamos fotocopias, y quedaba algo muy parecido a lo que se veía en pantalla, que eran los famosos fanzines, que eran como unos magazines ahí todos hechizos, todos piratas, que vendíamos como a 500 pesos cada uno. Y era una manera de mantener enterados a un pequeño grupo de personas que nos gustaba este tipo de música y que queríamos tener esa información. O sea, queríamos estar enterados de toda esta movida. Esto básicamente simplemente
para ilustrar un concepto, y es que cuando hablamos de emprendimiento, muchas veces queremos pensar solo en emprendimiento como un resultado, es decir, emprendimiento como una respuesta a una realidad del mercado, una necesidad que existe, y que básicamente uno como que se da la pela de pensar un producto o servicio para entregarle a ese mercado. Y así, de una manera muy rudimentaria, por allá, cuando estábamos terminando colegio y empezando universidad, nosotros le damos una respuesta realmente a una realidad de mercado. Entonces, no es tan complejo en últimas como uno a veces quisiera pensar. Entonces, emprender, punto número uno, emprender es un resultado, sí, siempre hay un resultado tangible. Ahora, como les dije, me estoy tomando la libertad de ser el ejemplo y también rebujando ahí en mi quehacer, que he saltado por muchos pues, lugares y muchas experiencias, aparece este. La foto muchos la reconocerán, las personas que sean de acá de Manizales, reconocen a la Universidad Católica de Manizales, y aquí está la puse pues como una imagen de unos libros, no sé. Resulta que hace 10 años exactamente, hace 10 años, cuando entré a trabajar a la Universidad Católica de Manizales, me entregaron un conjunto de documentos y me dijeron, este es el proyecto de una unidad de emprendimiento. Eso alguna vez unos profesores lo escribieron, pero pues quedó ahí como en documentos. Pero como usted ha sido emprendedor de negocios y ha creado empresas durante un tiempo y está en esa movida, y ahora que va a ser profesor acá, ¿por qué no le da como una mirada? Y básicamente, siendo empleado de la universidad en ese momento, profesor, básicamente lo que hice fue asumirlo como mi emprendimiento al interior de la empresa. Tomé ese proyecto, que era pues bastante, no tan gordo como el que se veía ahí realmente, pero sí era un documento gordo, me lo leí, lo estudié, hablé con los profesores que lo escribieron, tuve en cuenta sus opiniones, tomé toda la experiencia que tenía como empresario, como uno de los fundadores que fui de Parquesoft en Manizales, y vinculé todo eso y dije, bueno, la mejor forma o la forma que yo veo que la unidad de emprendimiento podría tener una forma ya, sería esta. Eh, y así arrancó la unidad de emprendimiento, por allá en el año 2010, primero con actividades muy independientes, muy de fomentarlo y de que la gente se antojara, y finalmente se convirtió en una unidad de emprendimiento que para mí es como un hijo bobo, por decirlo de alguna manera, porque lo vi literalmente nacer, lo ayudé a crecer, a darle vida. Y me acuerdo mucho que hace unos años hicimos la primera feria de emprendimiento, por allá creo que fue como el 2013, creo que fue cuando hicimos la primera feria de emprendimiento, y que poco a poco la feria cada año ha ido tomando como esa fuerza, y hoy en día es la octava feria, ahorita va a ser en el mes de abril, esperemos que se pueda realizar, o bueno, me imagino que la harán en línea. Y esto básicamente para ilustrar un segundo concepto, y es el emprendimiento también es un proceso. Es decir, no, ese resultado que vimos como primer concepto no aparece mágicamente, sino que ese resultado aparece como una evolución basada en lo que tú sabes y en lo que tú has vivido. Es una evolución de tu conocimiento y tu experiencia. Entonces, emprender básicamente es un resultado, pero también es un proceso. Ahora, esta historia no es tan lejana, es de hace, no sé, tal vez hace 5 años para acá, la primera vez que me dijeron, ven y tú, pues como que haces ejercicio, ¿por qué no corres una carrera de 10 kilómetros que va a haber ahorita? Y si es la primera vez que me dijeron 10 kilómetros, uy, 10 kilómetros, eso me suena mucho, eso me suena muy largo, no sé, eh, pero se me metió la idea entre ceja y ceja de correr, de hacer esa competencia. Eh, y me hice una pequeña pruebita, corrí aquí con una aplicación, o sea, instalé una aplicación en el celular, puse ahí que 10 kilómetros, no sé qué, salí a correr por la ciudad hasta que eso me avisara que habían pasado 10 kilómetros, me eché 1 hora y 28 minutos y terminé hecho polvo, pero me gustó, no sé, me gustó, le encontré el gusto, empecé a buscar más información, cómo es eso de correr, qué implica, cómo es el tema de escoger unas zapatillas para correr, son los entrenamientos, todo lo demás. Y poco a poco le fui agarrando el gusto, y hoy en día
me siento así, me siento como aprisionado porque no puedo salir precisamente a correr. A esta altura ya he corrido un par de maratones, es decir, 42 kilómetros, de medias maratones. Inclusive hace un par de años hasta gané una medalla por allá representando a la Cámara de Comercio en una competencia. Gané una carrera de 10 kilómetros, imagínense, yo que pensaba que no. Pero realmente me puse a pensar y desde muy pequeño las cosas que me entran al corazón, como que intento darles forma. Eh, yo, por ejemplo, eh, considero que tengo un nivel de inglés más o menos bueno, respetable, pero jamás en la vida he estado en un instituto o estudiado formalmente. Cuando era pequeño me gustaba desbaratar las cosas simplemente por el gusto de hacerlo. Es decir, hay cosas que están ahí dentro y eso nos lleva a ese tercer concepto. El emprendimiento también es un atributo. Y es un atributo que realmente todas las personas tenemos. Todos somos emprendedores, absolutamente todos. Solo que el emprendimiento ya, como el mío, el de cada uno de nosotros, es una expresión de las aspiraciones y de los valores que llevamos dentro de nosotros. Es decir, todos somos igualmente emprendedores, solo que la forma en que lo expresamos es totalmente diferente. De persona a persona va cambiando y depende de tus pasiones, de tus aspiraciones y de tus valores. Porque a la larga, el más importante es ese pequeño yo, como dice ahí, small me, ese pequeño yo que está en cada uno de nosotros, esa persona, ese emprendedor. Muchas veces hablamos de que hay que formarnos como emprendedores, que hay que estudiar para ser emprendedores. Y es cierto, es muy cierto, pero algo que muchas veces se nos olvida es que toda la formación que tengamos como personas a la larga termina fortaleciendo a ese emprendedor. Hoy en día estamos pasando por una crisis, por una situación extraña, con todo este rollo del aislamiento social y demás, y empezamos a cuestionarnos mucho alrededor de cómo hacer sobrevivir a nuestros negocios. Eh, y la respuesta para mí realmente radica en esto. Es el emprendedor el que hace la diferencia. Si yo como emprendedor soy fuerte, realmente voy a poder enfrentar no solo esta crisis, sino todas las crisis que vengan. Y bueno, de eso se trata esta conversada del día de hoy. La próxima semana nos vemos a la segunda parte. Básicamente, no sé, David, si quieres contarnos un poquitico de qué es eso que vamos a ver la próxima semana acerca del ADN del emprendedor. Bueno, Alex, no, pues gracias a ti por esta primera parte de nuestro webinar. Súper concreto y súper claro, que esa es como la intención que tenemos con esta serie de videos que queremos compartirles a ustedes. Y no, pues básicamente lo de el próximo encuentro, como lo dice Alex, es más una charla, un compartir. Vamos a hablar alrededor del tema del ADN del emprendedor y eso lo asemejamos cuando estábamos hablando del tema es a nuestra personalidad. O sea, que realmente lo que somos nosotros como personas es lo que terminamos reflejando en nuestro emprendimiento. Y básicamente es desde ahí que parte este tema. Va a ser igual un tema concreto, corto, charlado, pero al que le vamos a poder sacar mucho provecho. Y bueno, y la idea es que no nos perdamos la pista, que podamos seguir en contacto. Por eso ahí les dejamos nuestros datos para que nos puedan eh, seguir en Instagram, para que puedan ver otros contenidos, para que si quieren nos envíen un mensaje y de esa manera podemos seguir conversando acerca de acerca de este tema y de cómo, pues, no sé, de qué manera también en últimas podemos colaborarnos y ayudarnos entre emprendedores para que pues nos sigamos fortaleciendo. Y bueno, creo que ese es el final, David. Sí, total. Quedamos entonces atentos a lo que nos quieran comentar, abiertos a sus mensajes y nos vemos en el próximo webinar para seguir compartiendo un poco de este tema que tanto nos apasiona. Súper. Vale, vale. Chao, chao. Nos vemos. Chao.